En la mañana del 24 de mayo de 2025, el cielo de Quito amanecía despejado, pero el ambiente político ya estaba cargado de tensiones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegaba con retraso a la Asamblea Nacional de Ecuador para asistir a la ceremonia de posesión de Daniel Noboa, el nuevo mandatario ecuatoriano, tras las elecciones del 13 de abril de ese año. Lo que parecía un viaje diplomático rutinario, un gesto de cortesía entre naciones vecinas, pronto se transformaría en un torbellino de especulaciones, acusaciones y preguntas sin respuesta. Petro, conocido por su estilo polémico y sus posturas progresistas, no solo asistió al evento protocolario, sino que extendió su estancia en Ecuador con un misterioso viaje a la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí. Este episodio, envuelto en un velo de secretismo, desató una controversia que cruzó fronteras, alimentó titulares y tensionó las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador. El arribo de Petro a Quito no estuvo exento de controversia. 40 minutos después de iniciada la ceremonia, el presidente colombiano ingresó al recinto, captando la atención de los presentes. Un incómodo momento marcó su llegada. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, le negó el saludo en un gesto que se viralizó rápidamente en redes sociales. Durante el evento, Petro, visiblemente distraído, consultaba su celular con frecuencia, y poco después publicó un mensaje en su cuenta de X que encendió las alarmas. En él, aludía a supuestos fraudes electorales en Ecuador y Venezuela, mencionando a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, como un preso político. Además, anunció su intención de proponer a Noboa la liberación de presos políticos y la articulación de un diálogo nacional. Estas declaraciones, interpretadas por algunos como una intromisión en los asuntos internos de Ecuador, marcaron el tono de un viaje que ya comenzaba a levantar sospechas. Tras cumplir con las formalidades en Quito, Petro no regresó a Colombia como se esperaba. En cambio, se trasladó a Manta, una ciudad portuaria en la provincia de Manabí, conocida por su estratégica ubicación en la ruta del Spondylus y por ser un punto neurálgico del crimen organizado en la región. Según el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, en entrevistas concedidas el 27 de junio de 2025 a medios como Noticiero 7 y Radio Sucesos, Petro llegó a una lujosa mansión en el exclusivo condominio Marina Blue, donde permaneció recluido durante 2 días, del 24 al 26 de mayo, sin salir ni siquiera a comer. Esta residencia, ubicada frente al Océano Pacífico, en una zona donde las propiedades alcanzan valores de hasta $450,000, se convirtió en el epicentro de un enigma que aún hoy genera más preguntas que respuestas. Cuando le hablé del precio, al escucharle el acento colombiano, le hablé de un precio un poco alto, pero dijo que eso no importa. En ese rato pagaron en efectivo. 2 noches. Entonces, pagaron en efectivo las 2 noches. La opacidad de este viaje, que no fue reportado en la agenda oficial de la presidencia de Colombia, desató una tormenta de especulaciones. En una misiva enviada al Congreso de la República, como lo exige el artículo 196 de la Constitución Política, Petro notificó únicamente su asistencia a la posesión de Noboa en Quito, sin mencionar su desplazamiento a Manta. Según reportes de Blue Radio, los costos de este viaje, que ascendieron a $24,040, fueron cubiertos con recursos públicos, lo que intensificó las críticas de la oposición colombiana. El expresidente Andrés Pastrana, en un mensaje publicado en X, exigió a Petro rendir cuentas sobre los motivos de su estancia en Manta, los anfitriones de la visita y las reuniones sostenidas, subrayando que los colombianos merecían transparencia sobre el uso del erario. El misterio se profundizó con el asesinato de José Francisco Fernández Zapata, un capitán pesquero de 49 años, el 2 de junio de 2025, en el cementerio Jardines del Edén, en San Juan de Manta. Según medios como La Posta y El Colombiano, Fernández era el propietario de la mansión en Marina Blue, donde Petro se habría hospedado. El crimen, perpetrado por sicarios que dispararon al menos 13 veces contra Fernández mientras visitaba la tumba de su padre, añadió un matiz siniestro al relato.
La candidata presidencial colombiana Vicky Dávila, en un mensaje en X publicado el 2 de julio de 2025, interpeló directamente al presidente Noboa, exigiendo claridad sobre si Petro efectivamente se quedó en la casa de Fernández y si existía alguna relación entre la víctima y figuras políticas como Luisa González, ex candidata presidencial vinculada a Rafael Correa, o Jaime Estrada, un legislador local. Dávila también aludió a una carta enviada por José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, a la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco, el 9 de junio de 2025. La carta de Fito, publicada por medios como Noticias 1, se convirtió en un elemento central de la controversia. En el documento escrito a mano, el narcotraficante expresaba su intención de entregarse a las autoridades ecuatorianas, pero solicitaba garantías para evitar su extradición a Estados Unidos o su traslado a la cárcel Secot en El Salvador, argumentando temores por su vida y la de su familia. La Cancillería colombiana, liderada por Laura Sarabia, confirmó la recepción de la carta, pero aclaró que su autenticidad no estaba verificada y que no habían mediado en gestiones relacionadas con Fito, enfatizando que no actúan como garantes de narcotraficantes. Sin embargo, la falta de respuestas claras sobre si Petro conocía el contenido de la carta o las intenciones de Fito alimentó las teorías de un posible encuentro entre el presidente y el capo, especialmente tras la recaptura de este último el 25 de junio de 2025, en una mansión con búnker en el barrio Monterrey de Montecristi, a solo 15 kilómetros de Marina Blue. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Esto es La Plena Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. La recaptura de Fito, líder de los Choneros, marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Tras escapar de la cárcel del Litoral en Guayaquil en enero de 2024, el narcotraficante había evadido a las autoridades durante 18 meses. Su detención, lograda gracias a un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana, reveló la sofisticación de su escondite, equipado con piscina y otras excentricidades. Sin embargo, la proximidad temporal y geográfica entre la visita de Petro a Manta y la captura de Fito desató especulaciones sobre un posible vínculo. Medios ecuatorianos como La Data, citando fuentes de inteligencia, sugirieron que Petro podría haberse reunido con Fito para negociar su intervención ante las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, en el marco de las negociaciones de la paz total. Esta teoría, respaldada por el columnista Mauricio Vargas en El Tiempo, fue desmentida categóricamente por el gobierno colombiano. El Departamento Administrativo de Ulterior de la Presidencia, DAPRE, emitió un comunicado el 1 de julio de 2025, rechazando las acusaciones de un encuentro entre Petro y Fito como especulaciones tendenciosas, destinadas a socavar la confianza pública y las relaciones diplomáticas con Ecuador. El comunicado insistía en que la visita de Petro tuvo como único propósito asistir a la posesión de Noboa, con seguridad coordinada entre ambos países. Petro, desde Sevilla, España, donde se reunió con Noboa el 30 de junio de 2025 para discutir la cooperación fronteriza contra el crimen organizado, reiteró en X: "No tengo ni idea quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente día y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha". En la misma publicación, Petro comparó las acusaciones con las de su ex canciller Álvaro Leiva, quien lo ha señalado por supuestos problemas de adicción, añadiendo otra capa de controversia personal al escándalo. A pesar de estas desmentidas, las dudas persisten. El ministro Reinberg, en sus declaraciones a Radio Sucesos, no confirmó ni descartó un encuentro con Fito, limitándose a decir con quién se reunió, no lo puedo decir. Esta ambigüedad, sumada a la falta de una agenda oficial para los 2 días en Manta, mantuvo viva la especulación. Además, el contexto de violencia en Manabí
con 209 muertes violentas registradas en 2025 según datos policiales, y los nexos de los choneros con las disidencias de la Segunda Marquetalia en Colombia reforzaron las sospechas. La provincia de Manabí, y en particular Manta, es un epicentro del narcotráfico, con puertos utilizados para la exportación de cocaína y una fuerte presencia de organizaciones criminales. El asesinato de Fernández Zapata, junto con otros incidentes como el atentado con bomba en la urbanización La Pradera el 1 de junio de 2025, evidenció la inseguridad que azota la región. En Colombia, la oposición ha capitalizado el escándalo para cuestionar la transparencia de Petro. Vicky Dávila, en su mensaje del 2 de julio, incluso vinculó el viaje a Manta con el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe en Bogotá el 7 de junio de 2025, sugiriendo posibles conexiones entre el crimen organizado ecuatoriano y colombiano, incluyendo el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023. Aunque estas acusaciones carecen de pruebas concluyentes, han intensificado la presión sobre Petro, quien ya ha sido cuestionado por alterar agendas en viajes internacionales previos, como en Francia y Chile, donde admitió haber hecho turismo con la complicidad de autoridades locales. El relato de la visita de Petro a Manta es un mosaico de hechos verificables y conjeturas. Por un lado, está el itinerario confirmado. Petro asistió a la posesión de Noboa el 24 de mayo, se trasladó a Manta y permaneció en una mansión en Marina Blue hasta el 26 de mayo, custodiado por las fuerzas ecuatorianas. Por otro, están las incógnitas: la identidad de sus anfitriones, el propósito de su estancia y la posible relación con la carta de Fito o el asesinato de Fernández Zapata. La falta de transparencia, sumada al contexto de violencia y narcotráfico en Manta, ha convertido este episodio en un enigma que trasciende las fronteras de Colombia y Ecuador. ¿Fue una simple escapada personal, como sugiere el gobierno colombiano, o un encuentro con actores políticos o criminales, como especulan medios y opositores? Mientras las investigaciones avanzan y las autoridades de ambos países guardan silencio, el eco de la sospecha sigue resonando, recordándonos que en política, la opacidad puede ser tan inquietante como las verdades que oculta. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas. Hasta la próxima, amigos.